¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia somos nacidos de nuevo? Amén. Realmente, verdaderamente, hermanos, para la iglesia y para todo cristiano es fundamental saber, es importante saber que se vive una experiencia genuina, personal, amorosa con Dios. Y que, verdad, entrar en el camino del Señor y escuchar el Evangelio y vivir una vida cristiana, una vida agradable a Dios, implica, verdad, no solo, verdad, que estemos como ahora juntos, que tengamos un lugar en la iglesia, una participación en la iglesia, que tengamos algún conocimiento. Es más que eso, amén, es más que esto, y por eso Jesús fue importante enseñarlo, ¿verdad?, para transmitirlo a su generación y a las futuras generaciones, de una experiencia sobrenatural, una experiencia similar al nacimiento natural, pero no otro nacimiento natural o físico, sino el nacimiento espiritual. Entonces estamos en Juan capítulo 3, solo quiero darle lectura a mis versículos base, mis versículos claves, porque tengo la intención, hermanos, de que en los siguientes domingos, hasta llegar al domingo de los bautizos, que es el domingo 9 de abril, hermanos, y que en un momentito nos vamos a poner de acuerdo, para que quienes deseen bautizarse, no hayan sido bautizados, pues tengan, verdad, la enseñanza. Aquí vengo preparado ya con la instrucción o la doctrina del bautismo. Y además, verdad, también pensando en poder fortalecerlos, en poder a quienes comienzan su caminar con Dios y disfrutan de esta experiencia, saber qué ha pasado con ustedes, o sea, saber qué ha pasado en tu vida. Como a mí me sucedió cuando por primera vez fui expuesto a la verdad de la palabra del Evangelio. Y cuando le entregué mi corazón al Señor Jesucristo, y me arrepentí de todos mis pecados, y le pedí perdón al Señor, me quebranté de corazón, y Él me escuchó, y experimenté algo inexplicable, que no podía explicar lo que me estaba sucediendo en mi interior, porque el nuevo nacimiento es interior, ¿sí? El nuevo nacimiento es interior. Entonces no lo podía explicar, pero sí lo podía palpar. Era diferente, era algo especial. Y me di cuenta que algo había sucedido, y después comprendí que yo había sido nacido de nuevo, que yo había sido regenerado, que yo era una nueva criatura en Cristo, que había una nueva vida para mí, que Dios me había dado su Espíritu Santo, que Él me había perdonado mis pecados, que Él ya me había lavado con su sangre preciosa, que Él ya me había recibido y ahora era su Hijo. Amén. Bueno, pues esa es la experiencia. Entonces, hermanos, para quienes comienzan, ¿verdad?, saberlo, llegar a este paso de obediencia, a este paso que consolida la primera experiencia con Dios, con el bautismo. Se consolida esto, ¿verdad? Es decir, quien baja las aguas del bautismo es porque ya ha tenido un encuentro con Dios y ha caminado el primer paso de arrepentimiento, ¿verdad? Y ha reconocido a Yeshua, Jesús, el Mesías, ¿verdad?, como el Salvador, como su salvación, como de quien viene el perdón de los pecados de parte del Padre. Amén. Entonces, hacia allá. Ahora, hermanos, es muy interesante, es muy especial, y bueno, ustedes saben la manera que Dios me ha puesto en mi corazón el amor a la iglesia y el amor a todos los hermanos, ¿verdad? Pero no dejo de sorprenderme por ser un estudioso de la palabra, como usted quiera pensar de mí, ¿verdad? Pero de pronto puede existir hermanos en la iglesia cristiana que no se han convertido. Perdón por lo que voy a decir, ¿no? Puede haber hermanos cristianos en la iglesia que no han nacido de nuevo. Puede haber miembros de congregaciones que no han tenido esta experiencia, que no han sido injertados entre el pueblo, que no se sienten pueblo de Dios. Pueden tener esta sensación, ¿verdad?, de no sentirse justificados y seguir viviendo con la culpabilidad de los pecados pasados. Entonces, por eso esto es importantísimo. En algún momento es así bien curioso, ¿verdad?, predicarle el evangelio a los evangélicos, pero todos decimos, pero ellos ya lo saben. Pero bueno, a veces se les olvida, a veces se nos puede olvidar un poquitín, ¿no? Y nos vamos en otra dirección. De pronto se empieza a suponer que
para el cristiano es normal ciertas cosas, igual que el mundo, por no decir igual que el mundano. Pero mis hermanos amados, aquí debe de haber una diferencia, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Y cómo identifico la diferencia que hay del que es nacido de nuevo al que no es nacido de nuevo? Bueno, eso es lo que vamos a ver. De esto es lo que vamos a aprender. Aquí vamos a comprender todo esto. Ahora sí, vamos a iniciar. Entonces, aguas, ¿no? Porque es curioso predicar el evangelio a los evangélicos. Diríamos, no, vamos a predicar el evangelio a los de allá afuera. Bueno, vamos a hacer la invitación para aceptar a Cristo a los hermanos, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿no estábamos todos ya convertidos? En fin, vamos a ver. La Biblia dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Estoy en Juan 3, verso 1. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, hermanos, pausa. Muy probablemente esto viene por lo que Nicodemo mencionó, ¿verdad? Porque Nicodemo pensaba que veía. ¿Y qué es? ¿A quién estaba mirando Nicodemo cuando miraba a Jesús? Veía a un maestro de Torá, un simple maestro de Torá que era respaldado por Dios. Entonces Jesús le dice, tienes que ver más allá, o no estás viendo más allá, ¿verdad? ¿Por qué no estás mirando más allá de quién está? Y esto de que vengas de noche, que eres de la secreta, ¿verdad? Y no se lo dices a nadie, pero sí quieres, pero no se lo dices, cuando debes de hacerlo a la luz pública. Tienes que darle testimonio a todos. Todos deben de saber que tú crees en el Mesías, y el Mesías es Yeshua, ¿verdad? Porque aún el pueblo de Israel, Nicodemo esperaba al Mesías, creía en el Mesías, pero todavía no veía que Yeshua era el Mesías. Y era una condición indispensable para que el Espíritu de Dios se derramara sobre Nicodemo, porque el Espíritu de Dios no podía venir sobre aquel que no creía que Jesús, ese que estaba allí, él era el Mesías. No solo la fe de la esperanza del pueblo judío de que un día vendría el Mesías, sino que ahí estaba, y ese era Jesús. Y el que cree en Jesús es el que nace de nuevo. Amén. Bueno, dice verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hoy quiero compartir algunas citas para que veamos con toda claridad que la enseñanza y la instrucción del nuevo nacimiento fue clara entre los discípulos, y que la Biblia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento se escribió sobre el nuevo nacimiento. Escribió Pablo, escribió Pedro, escribió Juan, ¿verdad? Y aquí está registrado. ¿Qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Bueno, hermanos, pues como en el lenguaje hebreo, como en muchos idiomas, se utiliza el simbolismo para expresar de algo natural algo espiritual. Entonces, sencillo, nos lo va a dar la respuesta la Escritura, ya que en este tema ha habido a veces muchos puntos de vista diversos, pero la propia palabra de Dios nos va a mostrar: nacer del agua es hablar de nacer por la palabra de Dios, ser renacidos por su palabra, y nacer del Espíritu es nacer por medio de Yeshua el Mesías a la vida espiritual, a la actividad espiritual, al recibimiento del Espíritu Santo. ¿Okay? Nacer del agua por la palabra y nacer del Espíritu por el Mesías. No se puede nacer por el Espíritu si no se cree que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías.
es el Salvador, es el Cristo, es el ungido. Vamos a la Escritura. Van a abrir su Biblia, mis amados, en Santiago 1:18. Por favor, sígame. Él, dice la Biblia, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por su palabra, ¿ok? Por la palabra de verdad. Ahora vamos a ver primera de Pedro 1:3. Avance unos capítulos, por favor. Y la Escritura dice en primera de Pedro: bendito el Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Nos hizo renacer a una esperanza viva. Más adelante el apóstol Pedro vuelve a citar este asunto de nacer de Dios, ser nacido de Dios o ser nacido de nuevo, y lo expresa así, hermanos. Dice, verso 23, primera de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea la carne, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso, hermanos, quien ha sido expuesto a la palabra de Dios, quien ha escuchado el mensaje, quien ha escuchado el anuncio, quien ha escuchado la palabra que es anunciada por medio del Evangelio, ha sido quien ha nacido de nuevo. Dice el verso 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por el Evangelio, la palabra que por el Evangelio se siembra la semilla y cae en tu corazón y produce fe, y tú crees, y te das cuenta que Jesús verdaderamente es el Señor. Es a quien debes de seguir, es a quien debes de obedecer, y es a quien debes tu vida. Amén. Bueno, avanzamos ahora unos capítulos más en primera de Juan 4. Primera de Juan 4:7. Dice la Biblia: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El nacido de Dios es el que ama, o todo aquel que ama es nacido de Dios. Bueno, pero la continuación del pasaje especifica qué tipo de amor, ¿ok? Porque el amor para el mundo entero es una cosa, y el amor en la Biblia es un poco distinta, es más que el sentimiento. La Escritura, hermanos, muestra que amar a Dios es obedecerlo. Miren, hermanos, la Escritura misma nos va a decir, quiero que vayan observando, que la Escritura nos va a decir lo siguiente. Dice el verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque el amor es de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo mismo que acabamos de mencionar en nacer de nuevo por la palabra y el Espíritu, nacer de nuevo por agua y Espíritu, nacer por la palabra y por medio de Cristo, es lo que estamos diciendo aquí. Es lo mismo que está diciendo aquí. Ahora vamos a ver el verso 15. Por eso dice, nacido de nuevo
y luego menciona confesar y reconocer a Cristo y recibir el Espíritu. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. Por eso relacionamos el amor de Dios con la obediencia. ¿Ok? Tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesucristo es, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ok. Quiero que veamos otra cita bíblica más, por favor. Ya leímos con toda claridad este verso. El que cree que Jesús es el Mesías, este es nacido de Dios. No es, hermanos, una acción del hombre, no es algo que nosotros vamos a provocar. No hay vida espiritual ni espiritualidad genuina, sino ha sido por el único que es el camino, y ese es Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Por eso es indispensable la fe. Por eso es indispensable que nosotros confesemos, no solo que tenemos la esperanza del Mesías, sino que Jesús es el Mesías y no hay otro. Entonces, si nosotros hemos creído, hemos nacido de nuevo y podemos ver el reino de Dios, Jesús es el reino de Dios. Bueno, vamos a leer la Biblia un momento más. Gálatas capítulo 4, versos 6 y verso 7. En otras palabras, repetimos lo mismo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que es Jesús, el cual clama, el espíritu de su Hijo clama, Abba Padre. Y Abba es una palabra aramea que es, ¿verdad?, la expresión más cariñosa hacia un papá. ¿Cuál es la expresión más cariñosa hacia un papá? Papá, papito, ¿verdad? Así, de esa forma, cuando dice Abba Padre, un hijo que clama hacia el Padre, como el cariño, el amor, etcétera, etcétera. ¿Algunos de ustedes han experimentado este momento en su corazón? Es una experiencia maravillosa, en el reconocimiento que Dios ahora es tu Padre. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, entonces no eres hecho hijo de Dios. Y ese es el tema que yo voy a compartir hoy, ¿verdad? ¿Qué es ser nacido de nuevo y qué dice la Biblia en esto? Primero, hermanos, ser hecho hijo de Dios, ser convertido al Señor, ser injertado en el pueblo y ser justificado por Cristo. Entonces, volvemos a repetirlo, hermanos. Cuando tú naces de nuevo, te das cuenta, no por la mente, sino sabe tu espíritu que Dios es tu Padre, ¿sí? Y Él saca toda orfandad de nuestro corazón, y Él saca todo resentimiento de nuestro corazón, y Él borra todo el pasado y repara todas las faltas y todo el daño que pudimos nosotros haber vivido en el pasado en nuestros hogares. Por eso es tan importante nacer de nuevo y darnos cuenta, hermanos, que éramos criaturas de Dios sin Cristo, pero ahora en Cristo somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, si somos hijos, alabemos al Padre con un aplauso. Amén. Aleluya. Hay tres cosas importantes que yo les quiero compartir. De nacer de nuevo es ser hechos hijos de Dios. La primera, hermanos, que indica una elección que no nos tocó a nosotros, le tocó al Padre. Así como nosotros no escogimos vivir y venir a este mundo, como
como yo me acuerdo que cuando era más pequeño y muy rebelde y muy latoso y bueno, ya. Hasta yo llegaba a quejarme y le decía, pues es que yo no escogí venir a este mundo. Así como que dice, yo no escogí este nombre, yo no escogí esta familia, yo no escogí estar aquí y ya no quiero estar aquí. Y qué bueno que nadie me hizo caso, ¿verdad? Pero como es esto de que no elegimos, ya Dios sanó mi corazón, hermanos, ya yo no me quiero morir, yo quiero vivir muchos años para Dios. Y digo, qué cosas decía yo de veras, ay Dios mío. Bueno, pues no fue mi elección, y tú ser hijo de Dios no es tu elección, porque no viene de la voluntad del hombre, viene de Dios. Y si Dios te tomó a ti, criatura suya, ¿verdad?, etcétera, y te hizo su hijo, es porque Él lo decidió así. Y qué buena elección tuvo Dios. Qué bueno que te escogió a ti, ¿no? Amén. Ok, bueno, segunda cosa es, ser hijo de Dios tiene que ver con la libertad, ser libre. Y ser libre implica que las cadenas del pecado se rompieron, e implica que ahora tengo la capacidad de vivir en la obediencia de Dios. No tengo que vivir rompiendo sus mandamientos debido al pecado que había en mí. Y ahora, sea que esté yo delante de los demás y me comporte como una persona libre, o sea que no haya nadie a quien no tenga que ocultar algo de mí, también puedo ser libre, también puedo vivir con libertad. Esto es lo que quiere ser hecho hijo de Dios. Soy hijo de Dios cuando estoy en la iglesia, y soy hijo de Dios cuando estoy en la calle, y cuando estoy en mi casa, y cuando estoy solo y nadie me ve. Porque cuando nadie me ve yo podría hacer, ¿verdad? Pero porque soy libre, no necesito simular nada. No necesito aparentar algo delante de los demás, porque ya soy libre. ¿Ok? Tercera cosa, hermanos, ser hecho hijo de Dios implica ser heredero y coheredero del reino de los cielos. Cuando no teníamos parte y cuando no teníamos herencia con Dios, no teníamos lugar, ahora como hijos de Dios tenemos su lugar. Y quiero decirte, hermano, que la primera experiencia y lo primero que Dios quiere revelar a tu vida cuando tú te has encontrado con Jesús en este mundo, porque a esto venimos, a este mundo, a encontrar al Señor, y quien ha encontrado al Mesías ya no necesita buscar más, ya encontró la razón por la cual llegamos a este mundo. Pero si tú has encontrado a Jesús y tú lo has reconocido como el Mesías y has experimentado esto, lo primero que el Padre quiere decir es que Él te hace su hijo. La primera experiencia, antes de hacer de ti un predicador, o antes de decir de ti, como dice en la televisión, hacerte un campeón, o antes de hacer de ti, ¿verdad?, un siervo de Dios, o alguien especial, etcétera, etcétera, Él lo primero que hace es hacerte su hijo, para revelarte su paternidad, para abrazarte y para darle a tu corazón lo que necesita, de todo su amor. ¿Te imaginas ese momento, hermano, en el que por tanto tiempo viviste alejado y de pronto te reencuentras o te das cuenta, ¿verdad?, que algo sucedió y que Dios te ama, y no solo como una frase hecha, sino como una experiencia viva? ¿Sí? Cuando te das cuenta de esto, y Dios anhelando, ¿verdad?, esperando el momento, no estando lejos, apartado, sino esperando la oportunidad para poder, ¿verdad?, llegar a ese punto y mostrarte todo su amor, porque ese es el amor de Dios. ¿Cuántos han experimentado de ese gran amor de Dios? Bendito sea su nombre, maravilloso es el Señor. Pues vamos al primer capítulo de Juan. El primer capítulo del Evangelio de Juan. Juan es el evangelio más complicado en la interpretación. Hay que interpretar, no solamente hay que leer, hay que interpretar, porque está escrito en el nivel más alto de la escritura hebrea. Hay diferentes niveles, a diferencia de los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que se entrelazan y cuentan la historia. Este evangelio comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si quisiéramos hacer un estudio de esto, tardaríamos muchísimo tiempo. Bueno, pero esto habla de Cristo, habla de Yeshua, de Jesús el Mesías. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, ¿saben ustedes quién es este? Juan el Bautista, ¿no? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba
Johanán. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino él iba a dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, sin excepción, a todos, quiere decir a cualquiera. Venía a este mundo, en el mundo estaba y por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Cuál es lo suyo? A su misión, ¿verdad? A su objetivo. Para esto él vino a este mundo, ¿verdad? Él vino, ¿dónde está? Allá en el seno del Padre, con el Padre, y de allá dejó su gloria y vino a este mundo. Esto es importantísimo, porque hay quien puede decir que el Mesías no ha venido. No, ya vino el Mesías. Él ya vino. Por eso decir que no vino es negar que no estaba aquí. Miren cómo continúa el texto. A lo suyo vino, y los suyos, en este caso, hermanos, los de su oficio, los de la labor de liderazgo en el pueblo de Israel, no la nación, porque en la nación la gente amaba a Jesús. ¿Cómo no amarlo si Él les daba el alimento? Él sanaba sus enfermedades, Él los consolaba, Él les hablaba con gracia, todos estaban admirados de Él. Él era amado de la gente. Pero el liderazgo, en este caso, un sector, y ni todo el liderazgo, un sector por causa de la corrupción, el sistema, hermanos, allí en Israel, el templo, los levitas y los sacerdotes y algunas facciones entre los fariseos se oponían al Mesías. Si usted lee, hermano, cómo fue llevado Jesús a la cruz, usted ve que este sector de poder político, económico y religioso se opone a él, y son quienes, ¿verdad?, piensan en matar a Jesús, diciendo, mejor que muera uno a que muera toda la nación. Por eso dice la Escritura, a los suyos, ¿sí?, no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Esta parte del liderazgo, quien tenía, hermanos, el control, y de quienes después dijeron, pagando a los soldados romanos, miren hasta dónde lo llevó, digan que él no resucitó. ¿Se acuerdan? Alguien fue que difundió la idea entre la comunidad de Israel que Jesús no había resucitado. Alguien pagó. ¿Se acuerdan? Pues miren, este grupo, y voy a hacer una pausa en lo que estoy enseñando. Este grupo, hermano, que está aquí en la época cuando Jesús muere crucificado por voluntad del Padre, pero ellos son, ¿verdad?, quienes lo acusan, lo condenan, después pagan para que se diga que Él no resucitó. Y este sector, hermano, posteriormente también estorba a los apóstoles, los mete a la cárcel, los amenaza de muerte, y después comienza una persecución. Y luego con Pablo, cuando Pablo empieza a predicar ahora el evangelio a los gentiles, esta facción es la que sutilmente sigue infiltrándose, y a donde va Pablo ellos van detrás y empiezan a cambiar el evangelio. Esta sección de rechazo al evangelio sigue. Nosotros lo perdemos de vista. Nosotros no le ponemos tanta atención y nos centramos más en el mensaje, pero qué problemones trajeron al cristianismo, y por eso se escribió se escribió la carta a los Gálatas, a causa, ¿verdad?, que estos estaban distorsionando todo. Cuando ya no vieron que era posible eliminar a todos los discípulos, ahora finalmente dijeron, vamos a cambiar las cosas y vamos a tratar de que, ¿verdad?, este grupo que ya cree en el Mesías entre los gentiles, pues ahora que vengan acá y que hagan las cosas a nuestra manera. Pero no era así. Miren, esto salió del verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, nacidos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido nacidos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Hermano, la pregunta es, ¿usted ya le recibió? ¿Ya le recibió de todo su corazón? Amén. Pues dice, ¿verdad?, que esto viene de Dios. Ahora, quiero que leamos algunos pasajes más. Vamos a Efesios capítulo 1 para poder hablar acerca, hermanos, de la elección divina.
Su palabra dice en Efesios 1, desde el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Tú no decidiste ser hijo de Dios. Tú puedes decidir la iglesia a la que te vas a congregar. Tú puedes decidir los capítulos de la Biblia que vas a estudiar. Tú puedes elegir las personas con las que te quieres rodear. Tú puedes elegir el lugar en el que tú te quieres sentar, o la actividad que tú puedes hacer, pero no puedes elegir ser hijo de Dios, porque esto lo elige Dios. Amén. Alabado sea el Señor, gracias a Él, bendito sea su nombre. Vamos a 1 de Juan capítulo 3 verso 9. Primera de Juan, dice su palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y hay que explicar claramente, ¿verdad? Hacemos referencia a practicar el pecado, a vivir como antes vivíamos. Vivir y hacer lo que antes hacíamos, porque antes de conocer al Señor y lo malo que hacíamos, lo muy probable es que ya nuestra conciencia hubiera quedado atrás y que nuestro corazón se hubiera llenado de rencor, de amargura, de resentimiento, de odio, de rechazo, aún de maldad, de querer hacerle daño a alguien sabiendo que estábamos mal y disfrutarlo. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. Voltee con su hermano que está junto y échele una miradita y dígale: ¿verdad que tú ya no? No cometa pecado. No cometa pecado. Así muy norteño, ¿no? Ya no, hermano, el cristiano ya no. Por eso es que estamos poniendo en la balanza y decir: a ver, vamos a regresarnos otra vez desde el principio, ¿no? ¿Cómo fue esto que nacimos de nuevo? ¿Todavía nos gusta el mundo? ¿Todavía queremos agradar a la carne? ¿Todavía estamos dando lugar y deleitándonos en esta forma? ¿O realmente hemos nacido de nuevo? Si hemos nacido de nuevo, ¿qué le pasa al cristiano, hermano? ¿Qué le pasa al cristiano que en su humanidad pues le falla al Señor? Siente dolor. Cuando tú sientes dolor, cuando tú empiezas a sentir que los pasos que diste, aun cuando apenas comenzaste a caminar y te tropezaste y te caíste, te causó un dolor que dice: Señor, te fallé. Ok, entonces podemos decir que estamos hablando de la manera correcta, que estamos experimentando lo que es en un hijo de Dios. Ahora explico algo, porque es un tema teológico. Cuando los que son papás, cuando los hijos nos han fallado, nuestros hijos han cometido errores y han hecho alguna cosita mal, pues por la razón que sea, ¿dejan de ser nuestros hijos? No, ¿verdad? Y si nosotros los corregimos, ¿es que ya no los amamos? Es lo contrario. Nuestros hijos se equivoquen o acierten, siguen siendo nuestros hijos. Y nuestros hijos, si hacen mal, los corregimos, es una expresión de amor. Entonces mira, esto es lo que sucede en el proceso de tu vida con Dios. Y esta es una experiencia que también te ayuda a ti a entender que ya las cosas son diferentes. Porque antes que no eras nacido de nuevo y no eras hijo de Dios y no creías en Jesús, hacías alguna cosa mala y la vida seguía así. Y bueno, si tú actuaste mal, tarde que temprano vendría la consecuencia. Pero ahora cuando estás con Dios, cuando estas cosas pasan, el Espíritu te redarguye, te puedes llegar a sentir mal y después puedes empezar a ver como que es Dios el que te está dando un jalón de orejas, una regañada, una llamada de atención, ¿sí? Lo experimentas y lo vives, sabes y tú te das cuenta que algo no está bien con Dios. Y llegamos a esa frase que todos decimos: Dios está tratando con tu vida, Dios está tratando conmigo, porque ya no es igual, porque al que Dios toma por hijo, lo corrige, ¿verdad? Si no eres hijo, entonces no habrá corrección en tu vida. Pero si tú eres hijo, entonces el Padre te va a dar una corrección que te va a sanar, que te va a ayudar y que te va a hacer ver tu error. ¿Están aquí? Alaben al Padre, hermanos, apláudale al Señor, bendígalo por esas jaladas de oreja.
A todos nos hicieron bien. Yo me acuerdo que mi mamá sí me daba. Yo me acuerdo que aún mis maestros le decían yo a mis hijas, y ellas rápido decían, esos son otros tiempos, papá, esos ya son otros tiempos. No, pero antes la regla, aquí al filo de las uñas, ¿cuántos lo saben? Así, ¿verdad? ¡Pac! El borrador, el gis, etcétera. No las orejas de burro. No, ahora todo eso ya, las cosas cambiaron. No hablemos de eso, pero eso nos hizo bien, ¿sí o no? Sí, es que éramos terribles. Es que éramos bien difíciles. ¿Y cómo, hermanos? Pero nos hizo bien. Así que no rehuyamos a la corrección. Si hay correcciones, que somos hijos. Cristo vive. Primera de Juan 5:8. Ya casi concluyo, hermanos. Casi concluyo. El tiempo ya transcurrió rapidísimo. Primera de Juan 5:8. Perdón, es Primera de Juan 4:8. A ver, yo creo que sí, es Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verso 7, aquí estábamos en Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Vamos a Gálatas 4:7 y con esta cita concluyo, hermanos. Gálatas 4:7 dice, desde el versículo 6, dispénseme usted, desde el 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, o sea, del Mesías, de Jesús, de Yeshua, el cual clama, Abba Kadosh, Abba Padre, Padre bueno, Padre lindo, Papito maravilloso. El verso 7, yo me acuerdo que un día yo necesitaba de llenarme del Señor, que lo único que pude decirle en medio de mi necesidad fue Abba Padre. Y no me importó, hermanos, si yo me tardé 5 minutos, 10 minutos, no pensé en hacer una oración elaborada. Yo solamente lo que quería era, yo quería a mi papá nada más. Yo me acuerdo que ese momento nada más quería a mi papá y lo único que podía decirle dentro de mí era Abba Padre. Y decirle Abba Padre era decir, ven Señor, abrázame, ven Señor, aliéntame, ven Señor, fortaléceme, mira, aquí estoy sufriendo, estoy padeciendo por lo que sea, pero yo te necesito. La única forma de decírselo así, ¿verdad? Como un niño corre a los brazos de su padre, como un bebé llora y necesita el alimento y los cuidados y el abrigo, eso fue decirle. Y hermanos, empecé con lágrimas y terminé con una sonrisa en mis labios. Y terminé alegre. Siento que Dios en ese momento sacó de mí todo lo que me estaba lastimando y me sanó. Y terminé alegre y terminé repuesto. Si tú no has experimentado esto con el Padre Celestial, yo te invito que te presentes delante de Él un día, solamente Él, y empieces a clamar a tu papá, y empieces a anhelar. Y si no tuviste esa experiencia en la vida de sentir el cariño y el amor, pídeselo al Señor y lo vas a vivir. Dios es real. Por eso Él ha decidido revelarse como un padre. Antes de decirte que es el todopoderoso, el omnipotente, Él viene delante de ti y te dice, yo soy tu papá, yo soy tu papito, yo soy tu padre. Puedes confiar en mí, puedes acercarte, yo te amo, yo te quiero, no te voy a dejar. Corre a mis brazos. Y usted, hermano, hágalo, no se detenga. En Dios no hay nada que temer. Con Dios todo hay que ganar. Con Dios no hay nada malo. No tema de Dios, no hay nada malo. Todo con Dios es bueno siempre. Aun cuando no lo llego a entender, de todas maneras yo al final del camino me doy cuenta que es bueno. Siempre Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la escritura dice el verso 7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, hay una herencia, hermanos, entregada a todos los que son hijos de Dios. Entonces, ser nacido de Dios, concluimos, ser nacido de Dios es, hermano, ser hecho hijo de Dios. Ser hecho hijo de Dios tiene que ver con la elección que el Padre tuvo para ti, con que Él te hizo libre, quitó de ti esta condición de pecado, la que te impedía agradarle y obedecerle, y ahora
Tú no practicas el pecado. Tú puedes cada día mejorar tu obediencia al Señor y que tu corazón quiera agradarle, porque eso es, hermano, lo que Cristo hizo con su sangre y su carne, que sobre nosotros pudiera venir el poder, la capacidad de hacer lo que antes no podíamos hacer. Antes no hubiéramos podido agradar a Dios por más que lo intentáramos, y jamás lo lograríamos, lo conseguiríamos, porque no era por mérito, no era por obras. No le agradaríamos así, pero ahora, ¿verdad? Cuando Dios ha derramado su Santo Espíritu, ahora Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Si Dios no hubiera puesto el querer como el hacer, hoy no habría predicador y tampoco habría audiencia. Póngase de pie. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Amén.